Bueno, vamos a tratar la interpretación matemática y económica de la forma de la curva de indiferencia. Vimos que la curva de indiferencia típica, la que se conoce normalmente, es aquella para dos bienes de una función de utilidad cuya curva de nivel, una de las curvas de nivel es esa curva de indiferencia que podemos ver ahí. Esa es la forma. La cuestión es cómo interpretamos esa forma. Sabemos que de la función de utilidad para dos bienes, las curvas de nivel de esa superficie de utilidad, las curvas de nivel son las que corta a la superficie un plano de la altura que querramos dar de esa función de utilidad y se pueden colocar en el plano de las x1 y x2 de las variables independientes. El plano corta la superficie y eso podemos representarlo en el plano de las variables independientes x1 y x2, que son las cantidades de bienes. Sin embargo, también podemos hacer otro corte de esa superficie de utilidad con planos verticales. Cuando cortamos verticalmente una función de utilidad, la superficie, la gráfica de esa función de utilidad, la gráfica que nos queda es la utilidad del bien, en este caso, por ejemplo, x1 dado un nivel de x2. Esa sería, por ejemplo, una típica curva de utilidad. Esto ya lo vimos o se puede ver simulado en un Excel que también está dentro de estos videos. Hicimos en algún momento también la diferenciación. Podemos hacer la diferenciación total. Esto lo hicimos cuando calculamos la pendiente de la curva de indiferencia. La diferenciación total de la función de utilidad. Las utilidades marginales por los diferenciales, la suma. Supongamos que el diferencial es uno dado específicamente. No vamos a tener un punto sobre la curva, sino un punto más alejado. Es decir, si lo único que hacemos es aumentar en una cantidad discreta el bien x1, vamos a tener esa cantidad, la multiplicamos por la utilidad marginal y vamos a saltar de curva de indiferencia. Es decir, hemos aumentado la utilidad en esa cantidad, es decir, ese diferencial por esa utilidad marginal. Eso es lo que representamos gráficamente acá a la derecha. Cuando hemos obtenido la curva de indiferencia, decíamos que el nivel de utilidad es constante, por eso hacíamos diferencial de esa utilidad constante igual a 0, y tenemos la expresión del diferencial total. Allí es donde, partiendo de un punto de la curva de indiferencia, hacemos ese diferencial en x1, pero manteniéndonos en la curva de indiferencia. Eso era a costa de disminuir el diferencial de x2. Por lo tanto, ¿por qué queda el cambio de utilidad en 0? Es porque esos dos términos se igualan, es decir, aquello que aumento en utilidad también lo disminuyo. La disminución de utilidad es aquel de los bienes que se disminuye. En este caso hemos hecho el ejercicio con aumento, pero está exactamente igual. Esa es la expresión de la pendiente de la curva de indiferencia, que ya la conocemos. Vimos que las utilidades marginales multiplicadas a los diferenciales en el término del diferencial total de la función de utilidad nos posibilitaba interpretar la utilidad marginal, es decir, el cambio en la utilidad total, cuando cambio las cantidades de uno de los bienes. Después revisamos la pendiente de la curva de indiferencia, que es cuando el diferencial de la utilidad es 0. Veíamos que cambiamos en un punto a otro de la curva cuando esos términos de utilidades se compensaban. Después revisamos la curva de utilidad de x1
dado x2. El concepto de utilidad marginal recién lo vimos cuando aumentábamos el bien x1 como un salto en la curva, pero el punto interesante es que podemos verlo también en la curva de utilidad como la pendiente de esa curva de utilidad, y es como usualmente se conoce el concepto de utilidad marginal. En las curvas de utilidad podemos expresarlo como con esta notación. Después podemos ver que el nivel de esa utilidad marginal cambia con las cantidades. Es decir, fíjense que en la curva abajo tenemos una pendiente más alta y luego una pendiente más baja. Sabemos que la pendiente de la curva de indiferencia para la curva de indiferencia tiene un nivel dado de utilidad y tiene la interpretación de la tangente en un punto específico de esa curva. La expresión es el cociente de las utilidades marginales. Entonces vamos a interpretar todo esto. Es decir, ya tenemos todos los elementos y vamos a mirar qué es lo que pasa en esta curva de indiferencia. Por ejemplo, si nosotros queremos intercambiar a lo largo de la curva de indiferencia una unidad específica, unas cantidades específicas de x1, lo podemos hacer en puntos como estos que estoy diciendo, y ese intercambio se hace por cantidades de diferencial de x2 que son menores en el lado derecho. Es decir, que mientras más cantidades tengamos de x1, menos cantidades de x2 debemos ceder. Esto está relacionado con la pendiente, en esos extremos, con la pendiente de la curva de indiferencia. Vamos a poner el punto A y el punto B. Es decir, en el punto A nosotros tenemos una pendiente de esa curva de indiferencia y vemos que esa pendiente es grande, es una pendiente empinada, y eso es porque el numerador es grande y el denominador es pequeño. Esto lo podemos ver en las curvas de utilidad. Por ejemplo, en la curva de utilidad de x1 dado x2, podemos ver que es grande esa utilidad marginal de x1 porque hay pocas cantidades de x1, y es lo que refleja el punto A. En la curva de utilidad de x2 dado x1, vemos que la utilidad marginal de x2 es pequeña, es porque hay muchas cantidades. Pocas cantidades en x1, mucha pendiente, muchas cantidades en el punto A, siempre estamos hablando, hay pocas cantidades de x1, muchas cantidades de x2, y eso es lo que hace en muchas cantidades de x2 tener una pendiente menor. Eso es lo que hemos hecho en el punto A. Es decir, las utilidades marginales tienen una proporción, hay una relación, y eso es lo que dice la curva de utilidad. Es una relación inversa, hay una proporcionalidad pero inversa, y tiene que ver con la escasez de ese bien. Es inversa. Hay una proporción, no necesariamente lineal, pero cuando tenemos mucho de x2 hay poca utilidad marginal, cuando tengo poco x1 hay mucha utilidad marginal. Y eso es la pendiente alta en el punto A. Podemos hacerlo a esto también para el punto B. En el punto B tenemos la pendiente de la curva de indiferencia, que es el cociente de las utilidades marginales, ya lo hemos visto. Y en el punto B, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que hay poco del bien 2, por lo tanto una utilidad marginal grande, y mucho del bien 1, por lo tanto la utilidad marginal es baja. Y eso hace que la pendiente en el punto B sea baja.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a realizar algunas anotaciones para concluir qué es lo que hemos estado desarrollando en esta interpretación matemática y económica de la forma de la curva de indiferencia. La utilidad marginal es inversa a la cantidad de los bienes que tengo. Tengo pocos bienes, la utilidad marginal es mucha. Tengo muchos de los bienes, la utilidad marginal es poca. La utilidad marginal se relaciona con la escasez. Es una forma similar de decirlo, pero es clave el término de la escasez. La pendiente de la curva de indiferencia es el cociente negativo de las utilidades marginales. ¿Qué es lo que está midiendo esta curva de indiferencia? La escasez relativa percibida por el individuo que está tomando decisión y que tiene esta curva de indiferencia, que tiene esta función de utilidad específica. Es la valoración subjetiva que hacen los individuos. Esa es la medida de la valoración subjetiva que hacen de los bienes un individuo cuando toma una decisión. La forma que tiene entonces la curva de indiferencia, que se relaciona con las utilidades marginales y la escasez relativa de los bienes, hace que tengamos nombres técnicos como por ejemplo la tasa marginal de sustitución, que se supone que es decreciente porque a medida que aumentamos las cantidades de X1, a más se tenga del bien X1, menos estaré dispuesto a ofrecer del bien X2 como intercambio para una unidad adicional de X1. Esta es una propiedad que normalmente le llamamos la forma de la curva de indiferencia de convexidad.